Buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias, hoy con el tema Entre Fuego y Barro, Platos del Guanacaste, Antiguo de Costa Rica, con nuestro arqueólogo Javier Fallas. Javier es licenciado y máster en antropología en la especialidad de arqueología de la Universidad de Costa Rica, con experiencia en proyectos vinculados con la investigación, protección, conservación y la gestión del patrimonio arqueológico. Sus temas de interés han sido tráfico ilícito de bienes culturales, conservación arqueológica de sitios patrimonio mundial, actividades cotidianas de las poblaciones antiguas de Costa Rica y desde el 2024 asumió como arqueólogo conservador del Museo del Jade y de la cultura precolombina. Su interés es la puesta en valor de la colección arqueológica que custodia el Instituto Nacional de Seguros a través de la investigación y el trabajo interdisciplinario. Agradecemos a Javier que nos acompaña hoy y le damos el espacio. Buenas tardes, Caro. Muchas gracias por el espacio y procedo a compartir la presentación. Me confirma, eso sí, Sí, si se se ve. aprecia. Ok, Adelante. listo. Bueno, este es una presentación que muestra parte de los resultados de un proyecto que he realizado en el último año y que nace a partir de un interés de aportar hacia la puesta en valor del patrimonio material procedente del Guanacaste antiguo y justamente como se registró el año pasado, era en el contexto del bicentenario de la anexión del partido de Nicoya, Costa Rica. Asimismo, otro del interés que presentó el proyecto desde el inicio es el de divulgar la colección arqueológica que custodia el Museo del Jade y de la cultura precolombina. A partir de ese interés, nace el proyecto que fue, bueno, el proyecto se llama Herencia en Barro entre el pasado y el presente en la elaboración, el uso de platos en Guanacaste. Fue inscrito en el Centro de Investigaciones Antropológicas del CIAN, Universidad de Costa Rica, pero también se ha contado con el apoyo de la Escuela de Antropología de la UCR y igual de acá del Museo del Jade y de la cultura precolombina. El objetivo se centra en ahondar en las prácticas socioeconómicas vinculadas con los procesos de manufactura, uso y consumo de platos cerámicos de poblaciones que habitaron en lo que se conoce como la subregión arqueológica del sur de la Gran Nicoya durante los periodos bagaces que corresponde al lapso entre el 300 y el 800 después de Cristo y el periodo Sapua 800-1350 después de Cristo. Ok. em, Para contextualizar de manera muy general, porque esto es todo un tema de discusión, que es el contexto social de la producción alfarera en estos periodos de Bagaces y Zapuá, se tiene muy poca información de dónde se llevó a cabo o cómo se llevó a cabo de manera como más minuciosa estos lugares de producción. Y lo que tenemos hasta el momento en los sitios arqueológicos que se han investigado en diferentes proyectos es los espacios donde se llevó a cabo la cocción. Em, Principalmente que son espacios que se le conocen como hornos abiertos de hoyo, que consistieron en fosas cóncavas hechas en la tierra, sin cobertura y cubiertas con diferentes piedras, que es lo que ustedes observan en la imagen de un sitio arqueológico ubicado en Bahía Culebra que se llama Jícaro. En este sitio, en estos hornos, se llevaban a cabo la cocción de la cerámica. Se ha reportado que, digamos, algunas de las rocas que utilizaron eran lavas baculares o nimbritas, que lo que permitía era la concentración de calor, ¿verdad? Y esa exposición al fuego que fueron, digamos, que estuvieran estas piedras, se ha determinado por diferencias en tonalidades grises y naranjas por exposición justamente al fuego. Este, en general, por ejemplo, en este momento de la historia,
se ha establecido y se ha caracterizado que la organización social se establece, digamos, de ese momento se daba el establecimiento de aldeas permanentes y que las poblaciones se apropiaron de diferentes condiciones del ambiente, por ejemplo, las fuentes de agua, materias primas, alimentos vegetales, animales, para el desarrollo de una serie de actividades cotidianas, como la agricultura, caza, pesca, recolección de moluscos, entre estos, y justamente la alfarería se inserta dentro de este contexto social. En términos muy generales también, los principales propósitos de estos, principalmente de los recipientes como tal, se clasifican como en esas cuatro categorías, que es la preparación de comidas, el servicio, almacenamiento y transporte de las mismas. En cuanto al consumo, ¿verdad? El contexto social de consumo de lo que se ha registrado en estos sitios del Guanacaste antiguo, por ejemplo, en la cordillera de Tilarán, Cañas de Iberia, Valle del Tempisque, se ha propuesto que en el caso de estas vasijas destinadas para la preparación de alimentos, que los espacios donde se empleaban eran en fogones, ¿verdad? Algunos conformados por concentraciones circulares de piedras, igual presentan estos cambios de coloración por exposición al fuego, y principalmente lo que se ha registrado en sitios, por ejemplo, de la Bahía Culebra, es el cocimiento de los alimentos en lo que serían como las antiguas cocinas, ¿verdad? Que es lo que se conoce como hornillas. Sobre estas hornillas se colocaban recipientes bueno, eran construcciones que se hacían en arcilla. Se han registrado diferentes formas, como ustedes observan en la imagen, formas circulares o en forma de U, triangulares, etcétera. Este, mm, Son muchas veces registros de los sitios donde evidencian cocinas comunales, ¿verdad? Y entonces en estas cocinas se utilizaban preparación de alimentos, por ejemplo, se ha propuesto el uso de arcillas, de vasijas colocadas en estas hornillas, por ejemplo, para la preparación de los moluscos, entre otras muchas actividades más. Ok, entonces ya entrando propiamente en el tema del día de hoy, que habla más que todo de los platos cerámicos, empezamos por su definición, que aunque puede ser un tema un poco eh, de mayor claridad, pero siempre se encuentra en nuestras referencias, por ejemplo, de la arqueología de Costa Rica, diferentes definiciones. Em, He partido de una muy básica que lo que hace aludir es un recipiente bajo, ¿verdad? Generalmente redondo, abierto y con paredes cortas de superficies planas o ligeramente cóncavas en el centro. Y una de sus principales características es que tiene más diámetro que altura, ¿verdad? Entonces, a partir de esa información, empecé a buscar en los inventarios del Museo Nacional materiales de sitios arqueológicos procedentes del noroeste del país con estas cualidades. Por una cuestión de tiempo, lo delimité a objetos completos, ¿verdad? Entonces, las imágenes que les voy a presentar a continuación tienen que ver mucho con este tipo de objetos completos. Sin embargo, dentro de esa búsqueda y revisión de inventarios, aparecen otra serie de objetos que, bueno, em, genera la discusión de incluir si se incluyen o no. Para efectos de este trabajo no fueron incluidos, por ejemplo, los objetos que ustedes están observando en las imágenes, que son objetos que de repente tienen agarradera, ¿verdad? Entonces, como el de la mano derecha, al lado derecho, ¿verdad? Este tipo de objetos con ciertas extensiones, o por ejemplo, objetos como el del lado izquierdo que tienen como asas que terminan siendo de gran ayuda para el traslado momentáneo de lo que hayan contenido ahí. Entonces, para efectos de la discusión de hoy, no los incluyen dentro de esta presentación. Algunos antecedentes que habla mucho de la discusión sobre para qué elaboraron estos platos, en realidad son escasas, y mucho de la iniciativa de este proyecto es que, por un lado, dentro de todas estas formas de la alfarería,
muy poco se le ha prestado atención a discutir cómo y para qué fueron elaborados estos objetos. Entonces, por ejemplo, dentro de los únicos antecedentes de algo así muy específico y publicado a la fecha, tiene que ver con este tipo de tipológicamente lo que se conoce como león punteado, que es ese tipo de vajilla con un engobe rojo, tazones un poco planos a profundos, con soportes, y que en el centro tienen a un área gamuzada, es decir, no se le colocó un engobe, y sobre esa área gamuzada se le hicieron diferentes incisos de lo que entonces estos incisos se ha llegado a proponer que posiblemente se pudieron emplear para rayar chile. Sin embargo, no existe como un estudio de residuos que respalde esa interpretación y por lo tanto, digamos, no se sabe a certeza si este uso fue tal cual como lo proponen estos investigadores. Entonces, es uno de los pocos antecedentes en Costa Rica sobre este tema de los platos cerámicos. Ahora bien, dentro de esta revisión, digamos, se contabilizan una serie de sitios del noroeste del país que presentan estos platos. Como les mencionaba, únicamente contabilicé los completos por un tema de tiempo. Estos sitios arqueológicos están distribuidos a nivel temporal, de acuerdo a este mapa que les estoy presentando. Los puntos azules que ustedes observan son del periodo Bagaces y los puntos rojos son del periodo Zapuá. Entonces, bueno, ¿qué tenemos registrado? Una serie de sitios ubicados, por ejemplo, en el área de Cañas, Liberia, por ejemplo, del sitio de Sagua y Montecele. Eh, Otros sitios ubicados en la zona del Cantón de Liberia, por ejemplo, Nacascolo, Vistas del Coco, Finca Linares, y otros sitios ubicados en Filadelfia y Nicoya, Guanacaste, con este tipo de utensilios. Estos sitios tienen la particularidad que todos tienen contextos de índole funerario. Y en algunos casos, por ejemplo, como la ceiba, el silo, Nacascolo, tienen espacios domésticos, lo cual también nos da un poco la idea de para qué fueron usados estos platos en época antigua, que más allá de sus necesidades cotidianas, trascendieron para hacerse uso en actividades funerarias como ofrendas, por ejemplo, este, y que les voy a presentar a continuación. Por ejemplo, para el periodo Bagaces, algunos de los platos fotografiados, por ejemplo, del sitio Nacascolo, son platos que, bueno, como ustedes observan en las imágenes, o están fragmentados o están incompletos. Son platos con superficies monocromas, ya sean cafés o rojas. Sus superficies están alisadas o pulidas. Y la particularidad son sus huellas de lo que llamamos en arqueología las huellas de uso, ¿verdad? Esos desgastes que se dieron con el tiempo por el uso periódico de los objetos. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos ahumados en los centros, tanto en las superficies internas como en las superficies externas. Y en este caso, por ejemplo, en este plato de Finca Linares, de repente no se notó tanto este ahumado, pero también que responde a la intensidad a la que fue expuesta al fuego. En el caso de los sitios, por ejemplo, para el periodo Zapá, 800-1350 después de Cristo, se ve una continuidad de los platos monocromos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso del sitio del Silio, es un plato que eso sí se le incorporan soportes, ¿verdad? Pero terminan presentando particularidades similares a las antes señaladas. Lo que se nota, ¿verdad? En un cambio temporal es el uso de más pintura al nivel de la superficie interna o externa. Por ejemplo, en el caso de esto del sitio ya es un plato muy erosionado, pero en el caso de este ejemplar de la ceiba, que ustedes, bueno, pueden observar la vista cenital y dorsal del mismo, la incorporación de pintura roja y negra para diferentes diseños geométricos principalmente. Ok.
Ya con este antecedente, que era importante contextualizar la muestra que se emplea, se analizan un total de 95 platos cerámicos. Inicialmente, el proyecto iba a contemplar únicamente una muestra custodiada en el Museo del Jade, conformada por 77 objetos, pero conforme fue avanzando el proyecto, algunas discusiones y algunas comparaciones se volvían necesarias y se incorporaron 17 objetos del museo, de la colección del Museo Nacional de Costa Rica y un objeto del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Costa Rica. A nivel de análisis, se dividieron como en 4 etapas. Un análisis tecnológico que lo que incluyó fueron análisis de indicadores cualitativos, por ejemplo, las descripciones de los platos según sus formas, según sus formas de los bordes y los labios, colores, acabados de superficie y una caracterización de las representaciones grabadas y pintadas. Por ejemplo, lo que ustedes observan en la imagen es bueno, un plato cerámico y sobre él una hoja de la tabla Munsell que en arqueología la utilizamos para hacer una clasificación del color, ¿verdad? Aunque esta está em, basada en clasificación de suelos, utilizamos como estas metodologías de los geólogos para tener como una mayor objetividad en la clasificación de las superficies. Y ahorita más adelante les voy a presentar un dato que por qué es tan importante en términos de color estas superficies. Bueno, el análisis tecnofuncional, dado que la intención era hacer esta relación de cómo y para qué se utilizaron estos platos, era, digamos, necesario incluir los propósitos a nivel de categorías, ¿verdad? Para explicar estas posibles funciones. Se tomaron en cuenta los cambios posteriores a los usos, como las tonalidades, texturas que responden a las huellas de uso. Bueno, y entre los indicadores cuantitativos, también se había incluido una caracterización morfométrica de cada plato según sus diámetros, alturas, grosores de los labios. Y en los segmentos decorados se midió tanto la anchura del grabado o pintado, así como la profundidad de los incisos. Em, y esto se realizó con cintas métricas flexibles y calibradores, como por ejemplo ustedes observan acá, que de repente son utensilios que utilizamos nosotros en arqueología para hacer estas mediciones de manera práctica. Bueno, el registro digital, sí, es un registro de los platos según sus planos cenitales, dorsales y frontales. Y estas imágenes fueron utilizadas para la digitalización de una serie de elementos de interés del trabajo, por ejemplo, los diseños grabados, etcétera. Y por último, la metodología incluyó una experimentación con réplicas, porque con el análisis tecnofuncional de los platos, digamos, se generó información que permitió buscar ir más allá de lo que, digamos, de lo que se podría hacer desde un estudio arqueológico. Entonces, eso sería como la parte de metodología. Entonces, bueno, vamos a ir viendo una serie de características de los platos analizados según temporalidad. En este primer caso vamos a ver los platos monocromos que se asocian al periodo Bagaces, es decir, del 300 al 800 después de Cristo. Em, bueno, lo que se observa es que fueron platos modelados a mano. Casi que el 95% son circulares, únicamente dos se contabilizaron que tenían formas ovaladas. Por lo general son platos muy simétricos, los bordes ligeramente exversos, biselados o redondeados y tienen el mismo grosor en todo su cuerpo. Se contabilizaron un total de 62 objetos monocromos con recubrimientos o tratamientos de superficie, por ejemplo, engobes de tonos débiles, ya sea de cafés a rojos. Algunos fueron pulidos en el interior, ¿verdad? Pero mayormente fueron alisados, entonces tienen esos acabados ásperos y raspados. Ahora bien, se hizo como una clasificación en función como a su forma de la base. Entonces, por ejemplo, esta primera diapositiva que ustedes observan son 6 casos, bueno, dentro de esta categoría 6 casos que los objetos presentan superficies muy planas, casi que lo que podríamos decir como si fuese un plato de tortilla, porque es sumamente plano, ¿verdad?
En el caso de la segunda categoría, ¿verdad? Tenemos platos que más bien tienen la base es más cóncava, son más profundos. En este caso fue su mayoría, porque fueron más de 56 objetos. em, Y entonces, bueno, ¿qué elementos presentan las superficies de estos objetos que permiten dilucidar cómo fueron hechos? Entonces, por ejemplo, estas imágenes que les estoy mostrando acá muestran una serie de marcas. Por ejemplo, lo que ustedes aprecian en un margen superior de esta imagen y en la imagen inferior acá son marcas que quedan cuando bueno, cuando la arcilla está fresca, y en este proceso de dar la forma al objeto, quedan estas marcas a partir de la utilización de una serie de herramientas. Entonces, por ejemplo, estas marcas que ustedes observan acá son propias de las marcas dejadas por olotes de maíz, ¿verdad? Entonces, acá es una huella física que evidencia el uso de bolotes para dar la forma y acabado de estos platos. En épocas recientes, por ejemplo, prácticas alfareras en zonas como Nicoya actualmente, estas marcas más bien las eliminan, ¿verdad? Pero en este caso, estos objetos presentan estas particularidades. Ok. Em, el estudio tecnológico de estos platos tuvo la limitante que, bueno, se trabajaron con objetos completos, que más bien es lo que es fuera la norma en la arqueología de Costa Rica. Comúnmente trabajamos únicamente con fragmentos o la mayoría de las ocasiones. En este caso, como se trabajaron con platos completos, no se disponía o no era posible analizar el centro de los mismos, ¿verdad? Para hacer una caracterización de esas arcillas, si eran arcilla más fina, más gruesa, etcétera. En este caso, se tuvo la ventaja que muchos de los platos, al ser monocromos y con superficies alisadas, o sea que no se les cubrió un engobe o eran engobes muy delgados, entonces se aprovechó para analizar las secciones frontales y dorsales de los platos. Em, en los platos se observan, digamos, una serie de arcillas utilizadas, arcillas con granos muy homogéneos en general, por ejemplo, de alrededor de 0,1 milímetros. Sin embargo, en algunos casos, ¿verdad? Los platos principalmente de bases cóncavas presentan una serie de antiplásticos o inorgánicos de entre 0,1 y 0,3. Entonces, lo que ustedes observan en las imágenes, por ejemplo, estas tonalidades blancas, rojizas, fueron elementos que se incorporaron a la arcilla. Estos son granos de plagioclasas, pómez, cuarzos y siles, respectivamente. Entonces se incorporaron de manera intencional a la arcilla porque cumplía una función que más adelante les voy a mencionar. Eh, de acuerdo tuvimos la oportunidad del apoyo de don Guillermo Alvarado en la revisión de algunos ejemplares y en relación a estas características o por estos tipos de granos, se puede dilucidar que son arcillas finas arrastradas por el río Tempisque. Entonces, de repente, aunque no tenemos una zona muy específica de dónde provienen esos objetos, sí tenemos esta relación geológica de a dónde pudieron utilizar las arcillas para elaborar estos platos. Asimismo, Dentro de esta revisión minuciosa de los platos se encontraron también el uso de fragmentos cerámicos muy pequeños, ¿verdad? Esto quiere decir que fueron pulverizados para incorporarlos a estas pastas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que ustedes observan acá es un acercamiento, ¿verdad? De repente es un fragmento muy pequeño, entonces no se logra apreciar, pero es un fragmento cerámico de la superficie externa que fue agregada a la pasta.
Ok, ahora bien, en el marco de otro estudio que estábamos realizando acá en el museo, se aprovechó la colaboración del Centro de Investigación de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la UCR, conocido por sus siglas de la CICIMA, para realizar mediciones con fluorescencia de rayos X. Esos son equipos portables, son análisis no destructivos. Y entonces, bueno, se decidió a tomar un par de puntos para ver qué valores arrojaba de su composición elemental. Algunos de los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, mayores al 75% muestran, digamos, una composición de silicio y menores al 20% una composición de hierro, calcio, potasio, titanio, cromo, estoncio y magnesio. Entonces, bueno, ¿qué información arqueológica nos da esta composición? Bueno, sugiere que esta arcilla contiene abundante cuarzo o inclusiones de arena, ¿verdad? Que era justamente lo que mencionaba anteriormente de estas arenas posiblemente arrastradas por el río Tempisque. Y en el caso de los óxidos de los contenidos de óxidos de hierro, también nos permite entender o explicar por qué de esa coloración rojiza de la cerámica después de la cocción. Entonces, es decir, la misma composición de la arcilla fue lo que terminó generando el color rojizo en muchos de estos platos. Ok. Una particularidad de estos platos son los grabados que presentan en sus partes frontales o en sus áreas activas. En este caso, por ejemplo, se contabilizaron 35 platos con esta particularidad. Representa más del 56% de este estilo monocromo. Corresponden al periodo Bagaces. Y entonces, bueno, estas incisiones se realizaron cuando la arcilla estaba fresca y previo a la cocción. Se nota, digamos, una serie de abultamientos de la arcilla en los bordes superiores de las líneas trazadas. Estas incisiones presentaron en promedio una anchura de 0,1, pero muchos presentaron una mayor profundidad y mayor anchura de unos 0,2, que son casi todos estos casos que les estoy mostrando en la diapositiva. Em, los diseños, como ustedes observan en la margen derecha, se realizaron casi que en la parte central del plato y únicamente hubo un caso, se registró que se empleó todo el diámetro o la circunferencia como tal para llevar a cabo su decoración. Em, los diseños, digamos, abarcan del 4 a 17 centímetros de longitud y esto representó un área cubierta del 2 al 60% de esa circunferencia disponible. Em, Ahora bien, bueno, a nivel de tipo de diseño, se clasificaron tres tipos de diseños. El geométrico, que es básicamente el que ustedes están observando acá, fueron 26 casos, presentaron motivos muy variados, algunos terminan siendo muy abstractos, ¿verdad? X simples o dobles, uniones de elementos. De líneas rectas, círculos, etcétera. Sí se nota, por ejemplo, que estas técnicas de incisiones empleadas muestran mucho como la capacidad y habilidad que tenían los artesanos, pero también evidencian algunas sectores no tan simétricos y, por ejemplo, partes inconclusas, lo cual llama la atención que posiblemente era una manufactura muy casera, digamos, de una producción muy rápida. Dentro de la muestra se registró un plato que el diseño está inconcluso. De hecho, es únicamente como una línea que ustedes, bueno, observan el plato de manera general y un acercamiento. La particularidad es que este diseño no se hizo antes de la cocción, sino que se hizo posterior a la cocción. Entonces, en lugar de una incisión, más bien es un esgrafiado. Digamos, en lugar de estos abultamientos, más bien quedaron los diseños o los bordes muy rectos, entonces por eso se interpreta que más bien es un esgrafiado.
Ok, bueno, los diseños zoomorfos, por ejemplo, son representaciones de animales de cuerpo entero. Se reconocieron posibles cangrejos, sapos, insectos y serpientes, como ustedes observan en la imagen. De repente son diseños compuestos, ¿verdad? Tiene en este caso la serpiente junto con otra serie de acompañamientos de incisiones o de trazos. Otros diseños de animales, ¿verdad? Que son más estilizados, o sea, no son tan realistas. Lo interesante es que muestran representaciones en movimientos con sus planos frontales o laterales y en ocasiones vistas hacia uno de los de la derecha o la izquierda. También como que comparten ciertas particularidades antropomorfas. Y únicamente en cuanto a los diseños antropomorfos, tenemos un caso donde lo que se elaboraron fueron dos rostros humanos en dirección opuesta y que se unen en el centro, ¿verdad? Que como ustedes observan acá. Bueno, ya después del periodo Bagaces, venimos al periodo Zapuá, 800-1350 después de Cristo. Tenemos platos donde, bueno, se da una continuidad en cuanto a la forma, ¿verdad? Sin embargo, hay cambios en los tratamientos de superficie. Por ejemplo, se incluye pinturas rojas, negras. Aquí todavía no se incluyen, por ejemplo, la elaboración de los soportes en estos ejemplares. Pero ya viéndolo, digamos, y comparándolo entre platos tricromos, es decir, el uso de tres pinturas o policromos, más de tres pinturas, vemos cómo hay como una separación. En algunos casos, eh, estos presentan diseños geométricos o diseños homorfos. En el caso de los diseños homorfos, se da como esta continuidad de diseños muy estilizados, poco realistas. Y dentro de esta misma temporalidad, ¿verdad? Se salen algunos, ya aparecen, por ejemplo, platos que igual tienen estas superficies planas, pero con la incorporación de soportes. Estos soportes pueden ser sólidos o pueden ser huecos. Algunos asemejan las formas de rostro de animales. em, y, por ejemplo, en la base de los soportes también se incluyen, por ejemplo, sectores parciales con pintura negra o ya mayores sectores con pintura roja, ya sea abarcando desde el labio hasta el centro del plato en su parte inferior. Y bueno, acá les comparto como un, un diseño de cómo es este plato de manera tridimensional. Ok. A nivel de los diseños geométricos y abstractos, acá sí se van dando de los dos estilos, ¿verdad? En estos platos trípodes que presentan las características similares a las antes señaladas, ¿verdad? El uso de pinturas rojas y negras para diferentes diseños que se nos hacen más cercanos a nuestra realidad, ¿verdad? Triángulos y hasta diseños más complejos como ustedes observan en estas partes inferiores. Eh, los diseños zoomorfos de esos platos, trípodes, em, y digamos, se da esta continuidad de algunos elementos un poco más realistas, como esta imagen que ustedes observan acá de un cangrejo, pero luego también aparecen una serie de diseños zoomorfos más estilizados que se asemejan un poco a serpientes, pero también tienen como algunas similitudes formales de animales, por ejemplo, como patos. Lo cierto es que en este caso, esos animales se fueron plasmando en el centro del plato y alrededor de ellos se hacían una serie de decoraciones en pintura en círculos negros y desde estos círculos
hasta el labio del plato. Se incorporaron una serie de diseños triangulares, de grecas, escalonadas, algunos cubiertos de pintura de manera completa o con líneas horizontales, lo cual hace alusión a muchas de estas nuevas incorporaciones que se van dando en función a los pueblos que van migrando a estas zonas del país. A nivel de diseños antropomorfos, vemos diseños, por ejemplo, similares al presentado anteriormente, representaciones de rostros humanos. En este caso, mucho tiene que ver con la dualidad, ¿verdad? De las creencias posiblemente de estas poblaciones. Y asimismo, representaciones, por ejemplo, en este caso es como un personaje que porta un penacho que está hincado, lo cual lo hace como diferente al resto de los ejemplares observados. También vemos algunos platos que, digamos, empiezan a tener composiciones diferentes. En este caso, por ejemplo, es un plato trípode y sobre él se colocó o se elaboró un tazón, ¿verdad? Entonces ya vemos que posiblemente estos platos van dejando de ser más cotidianos al uso más ceremonial o más para actividad funeraria de estas poblaciones. Bueno, entonces, sintetizando algunos temas vistos desde un enfoque tecnológico, vemos cómo las arcillas finas y medias con estos diferentes granos daban mayor resistencia a los platos contra los choques térmicos, por ejemplo, durante el uso, y también permitía efectividad de calentamiento en la exposición al fuego. Algunos tratamientos de superficies como alisados, pulidos y engobes respondieron o no a la intención de impermeabilizar las superficies de los objetos según las necesidades destinadas a esos objetos. Em, Algunas formas, por ejemplo, de las bases, ya sean si eran planas o cóncavas, y la inclusión de soportes permitían estabilidad en su uso. Asimismo, dimensiones, por ejemplo, de las circunferencias ayudaba mucho a la capacidad de contener según estas necesidades. Pero bueno, más allá de esas características tecnológicas que vemos a nivel funcional, bueno, a nivel funcional vemos que el uso periódico principalmente de los platos monocromos se generaron una serie de huellas por la exposición directa al fuego. Entonces, estas tonalidades, digamos, estos cambios fueron de tonos de rojos a negros, ya sea por ahumados o yin. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes observan en la diapositiva es una vista frontal y dorsal de dos platos en la margen derecha. Ven el grado de ahumado que adquirió, por ejemplo, este plato. Este es en su vista cenital o del frente y este es por debajo de cómo entonces esto demuestra que este plato estuvo muy expuesto al fuego. En otros casos, por ejemplo, como en el de la izquierda, aparte de la exposición al fuego, también se nota la adherencia de algunos residuos, posiblemente de lo que colocaban ahí, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que se ha registrado en diferentes platos analizados. En muy pocos ejemplares, por ejemplo, en los policromos se identificó esta huella. De hecho, este es fue como el único ejemplar que mostró esta cualidad, em, principalmente en la base del plato, una serie de ahumados y de hollín de manera más intensa. Ok, justamente en este caso, por ejemplo, estas alteraciones térmicas que fueron expuestos a estos platos, se ve muy bien en este ejemplar, inclusive lo que les explicaba de esas intensidades que se fueron adquiriendo de rojos hasta llegar a negro, se observa muy bien en este plato. Inclusive esto generó una serie de agrietamientos como parte de las temperaturas a las cuales alcanzaron estos objetos.
En algunos casos también se registran superficies muy erosionadas, ¿verdad? Como parte posiblemente de la colocación de esos objetos en ciertas superficies. Cambios de la coloración, de principalmente el desprendimiento del engobe o este café original. Esta decoloración posiblemente también responde a las limpiezas periódicas de los enseres. Entonces, aparte de las fotografías, también se utilizó algunas aplicaciones para registrar lo que de repente no vemos como a simple vista de manera más práctica, ¿verdad? Entonces, acá lo que ustedes observan son las áreas donde se fue decolorando la superficie del plato como parte posiblemente de estas limpiezas a las que fueron, digamos, expuestos o sometidas. Ok, entonces, bueno, ¿qué es lo que se puede como interpretar de estos objetos? Que de acuerdo a esas cualidades tecnológicas y funcionales y huellas de uso, tenemos algunos platos cerámicos usados para cocinar o hacer comidas, por ejemplo, estos platos monocromos con unas bases más cóncavas. Tenemos otros casos de platos destinados para servir alimentos sólidos, principalmente en este caso se entrarían los platos monocromos, tricromos y policromos. Posiblemente mayormente se dio el uso para alimentos sólidos. Sin embargo, en caso de platos, digamos, con cierta profundidad, no se descarta el uso de alimentos líquidos. Ahora bien, una situación que fue generándose en el proceso de la investigación era de qué tanto se empleaban los platos para la preparación en sí de los alimentos. Em, y entonces realizamos un proceso de experimentación. em, para determinar si, por ejemplo, algunas cualidades tecnológicas de índole decorativo, como los incisos, principalmente los que tienen 0,2 centímetros de ancho y ubicados en las áreas cenitales, respondían a una simple decoración o a una función de impregnar, por ejemplo, el diseño sobre alimentos sólidos durante la preparación. Entonces, bueno, acá es importante contextualizar, como les mencionaba ahora, que bueno, la alfarería es una práctica ancestral en Guanacaste que aún se mantiene en zonas como Santa Cruz, en Nandayure, en Nicoya. Y entonces, basado en nuestros conocimientos, se contactó a una artesana de San Vicente de Nicoya, doña Maribel Sánchez, para que nos permitiera disponer de su colaboración para hacer algunas réplicas de los platos. Entonces, en función a los platos que se analizaron, se le compartieron algunas fotografías a doña Maribel, indicando qué características buscábamos para que ella nos hiciera estas réplicas. Entonces, lo que observan en la imagen superior es una réplica de uno de los platos, ¿verdad? Entonces, ya ese es el producto que se alcanzó. Pero que es algo importante dentro de la arqueología, bueno, la relación de estas prácticas actuales para inclusive explicar desde lo actual lo pasado. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes observan en la imagen izquierda son las herramientas que se pudieron eh, documentar que fueron usadas en este proceso de elaboración de los platos. Entonces, digamos, diferentes utensilios en plástico, por ejemplo, para dar la forma. Y justamente que nos encontramos todavía la utilización de lotes de maíz para dar la forma de estas superficies de los objetos. Otro dato también importante es el uso de herramientas de base de madera con punta de metal para hacer los grabados, en este caso, los incisos, en este caso. Bueno, se hicieron 3 réplicas de los platos, entonces estos de la diapositiva son dos de estos casos. Eh, en este caso, igual se respetó como el mismo procedimiento, las incisiones fueron hechas antes de su cocción, ¿verdad? Para, digamos, mantener la misma particularidad registrada en los sitios. Em, una situación que es importante también recordar es
digamos, la continuidad histórica de prácticas culinarias en Guanacaste, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de comales que, bueno, de digamos, comales en metal han ido sustituyendo con el paso de los años los platos cerámicos, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes observan en las imágenes son diferentes distribuciones de contextos, de cocción, por ejemplo, de las tortillas palmeadas, ya sean en fogones o este tipo de estructuras que nos recuerdan al tipo de estructuras empleadas desde la época precolombina con las hornillas, como les mostré al inicio de la presentación. Eh, ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que realizamos? Bueno, eh, realizamos una serie de experimentos em, para llevar a cabo estas, digamos, estas hipótesis. Antes de iniciar, eso sí, se tenía que curar los platos porque justamente esta práctica de curar los platos todavía se maneja en Guanacaste. Es una práctica que lo que busca es evitar de que los alimentos, por ejemplo, sólidos, se puedan, digamos, evitar que se plasmen, que quedan adheridos. En este caso, ¿verdad? Los mejores resultados obtenidos sugieren que sí es posible grabar el diseño de la superficie que está grabado en el plato, en este caso, por ejemplo, una tortilla. Ahora bien, esto son procesos de experimentación que, bueno, que no se van forzando, ¿verdad? Que simplemente se nota que fácilmente sí queda grabado. Para esto, la parte importante, bueno, es la manipulación del plato que digamos que vaya girando y el aprisionar la masa sobre la superficie del plato. Y bueno, lo que ustedes observan, por ejemplo, en este proceso ya son en vistas finales de cómo queda ese diseño grabado en la superficie de la tortilla. Entonces, esto nos da cierta información que posiblemente más allá de algo decorativo, estos incisos cumplieron una función como tal en algunos de los alimentos sólidos que pudieron implementarse. Asimismo, nos permite tomar en cuenta de la arqueología otros indicadores, como por ejemplo para el estudio de los ahumados y el hollín, porque, bueno, como les decía, a la ausencia de que este plato esté curado, va a generarse una mayor probabilidad de adherencia de los alimentos sólidos y que posiblemente mucho tiene que ver con este tipo de hollín que se registran en los platos. Asimismo, tenemos la particularidad que, por ejemplo, al trabajar con objetos completos, ¿verdad? Nos permite entender mejor esta perspectiva en zonas de cómo se distribuye estos ahumados, que muchas veces queda muy limitante cuando trabajamos con material fragmentado. Em, bueno, basado en todas esas características tecnológicas y funcionales, distribuciones de ahumados, hollín, agrietamientos, las formas cóncavas de ellos, la información de contextos en monumentos arqueológicos, por ejemplo, como les presentaba en Valle Culero y Valle Tempisque, datos arqueológicos sobre las exigencias nutricionales de estas poblaciones, nos permite, digamos, sugerir que dos posibles escenarios sobre cómo y dónde pudieran utilizarse los platos en la cocción de alimentos a través del asado indirecto es en fogones o en hornillas. Entonces, por ejemplo, bueno, acá se hicieron algunas recreaciones digitales para mostrar cómo se iba asando indirectamente la tortilla, por ejemplo, en un fogón. También podría ser posible, digamos, hacer este ejercicio ya con el diseño, digamos, grabado en la superficie. Y bueno, y ustedes explicarán, y bueno, ¿por qué la tortilla? Bueno, en el siglo XVI, Fernández de Oviedo describe para Nicaragua y el lado de Nicoya, el uso de tortillas delgadas y blancas para el consumo en actividades de estas poblaciones. Este,
Por lo tanto, es muy posible que esos sean como los primeros platos que documenten relacionados a estas prácticas, que genera digamos, interés de discusión sobre cuándo inicia este proceso, por ejemplo, del uso de la tortilla en Guanacaste. Entonces, de repente estos pueden ser datos que ayuden mucho a ya entrar a una discusión más profunda. Y bueno, ya para finalizar, este, eh, quisiera como mencionar estos tres aspectos desde esta primera aproximación tecnológica y funcional de los platos. Se ha permitido como explicarlo, cómo se llevó a cabo dentro de estas poblaciones del Guanacaste antiguo entre el 300 y el 1350 después de Cristo. No son datos totalmente concluyentes, sino más bien considero que es un punto de partida para futuras investigaciones con metodologías que incluyan, por ejemplo, análisis de residuos en las superficies de estos objetos o inclusive en realizar arqueología experimental que permita ahondar intensidad de los fuegos a las que estuvieron expuestos estos platos. Y bueno, el interés, como les mostré desde un inicio, es la puesta en valor a través de la investigación y la gestión de este patrimonio material. Y bueno, no sin antes quisiera terminar agradeciendo a las personas e instituciones que hicieron posible la ejecución de este proyecto y quedo atento a alguna consulta, comentario que tengan las personas que estén en este momento en la reunión, en la charla. Gracias, Javier. Sí, abrimos un espacio para consultas. Si alguna persona quiere abrir el micrófono, puede alzar la mano y nosotros le damos el espacio. Sergio, adelante. Bueno, Javier, todo bien. Primero agradecer porque la verdad es un tema bastante interesante esto, el de los platos y el tema de los diseños, de cómo pudieron haber quedado, ¿verdad? En las tortillas o en estos alimentos. Entonces mi pregunta iba por ahí, yo creo que en algún momento lo estuvimos como conversando de qué otros alimentos se pudieron haber utilizado para estos mismos platos, ¿verdad? O para la cocción o así que quedaran esos diseños. Sí, yo creo, Sergio, que muchas gracias por su pregunta. Em, Habría que contemplar otros escenarios, ¿verdad? Porque en este caso, por ejemplo, el uso o el inicio del uso de comales de barro en Guanacaste ha sido un tema digamos, no ha costado dilucidarlo por la falta de contextos arqueológicos como un poco evidentes. Y ahora, si a esto le sumamos esta posibilidad, ¿verdad? También nos hace alusión a digamos, nuevos retos en cuanto a enfoques de arqueología. Yo creo que habría que ver, digamos, en cuanto a posibilidades, el análisis de residuos, qué es lo que sugiero al final para a través de esos residuos tener una interpretación más sólida, por ejemplo, en cuanto a algunos residuos, no sé, de lípidos, vegetales y eso que nos permite caracterizar a nivel, digamos, más químico esa composición. Yo creo que es analizar eso, ¿verdad? A partir de esos estudios para caracterizar tipo de alimentos, ¿verdad? Que como le decía, aparte algunos casos, algunos platos que no tienen diseño, pero que por su profundidad, ¿verdad? También es posible el uso en alimentos sólidos, ¿verdad? O ya comidas más preparadas. Por ejemplo, en algunos ejemplares logré calcular que puede llegar a alcanzar un litro casi de esta profundidad que tienen los platos. Muchas gracias a Sergio, que también hizo su consulta. Y bueno, no tenemos más por acá, no tenemos comentarios, entonces agradecerle a Javier
por darnos, por desarrollar este tema y también agradecerle a todas las personas que se conectaron en la charla. Entonces esperamos nuevamente tenerlos acá en la próxima conferencia. Muy buenas tardes.